Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia estamos presentándonos, Padre, ante tu presencia para que puedas tú ministrar la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres el invitado esta mañana. En el nombre de Jesús pido que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, permitiéndome poder ser de bendición para el pueblo de Dios. Te lo pido, Padre, y sé que has escuchado mi oración. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Es ¿por qué ser bautizados? Texto bíblico, Colosenses 2, 8 al 15. Lo vamos a leer del 8 al 15. Está muy hermosa la lectura. La palabra del Señor. ¿Ya tienen todo el texto bíblico? Colosenses 2, 8. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, y es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y es ahí donde nosotros reconocemos el poder de Dios por medio de ese sacrificio tan hermoso que nuestro Señor hizo en la cruz. Lo que queremos nosotros entender el significado e importancia de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro lugar por nuestros pecados, y de este triunfo sobre la muerte en la resurrección que garantiza nuestra nueva y eterna vida con Jesucristo. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Y los violentos la arrebatan. Ahora, nosotros entendemos el proceso de el caminar con el Señor. Desde el día que Cristo viene hay violencia, porque los demonios o Satanás sabe que ya no tiene poder sobre las almas. Amén. Y entonces hay ataques, y solamente los valientes pueden llegar a ser vencedores. Gloria al Señor. Solamente los valientes pueden llegar a vencer todo aquel ataque del enemigo que hay en contra de nosotros. Porque la gente puede tomar o arrebatar el reino de los cielos mediante la fe,
del Santo Evangelio que dice que Jesús borró todos los pecados del mundo con el sacrificio que hizo en el Calvario. Gloria a Dios. Ahora, cuando entendemos de ese sacrificio, cuando reconocemos que el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, tenemos la garantía de que no estamos solos, que hay un Cristo vivo con nosotros, dándonos la guianza, la capacidad de poder ser más que vencedores. Aleluya. ¿Qué tipo de evangelio predicó Pablo? Él predicó la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Amén. En esa predicación habían muchos hechos y elementos que pueden transformar la vida del ser humano. Amén. En el libro de los Hechos 19:1 dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Alabado el nombre de Dios. Gloria. Pero ellos en su corazón, de corazón, habían recibido a Jesucristo. Amén. Ellos no entendían qué estaba pasando con el Espíritu Santo de Dios. Mas sin embargo, estas personas creyeron en Jesús, omitiendo el significado del bautismo de Jesucristo. Gloria a Dios. Ellos no conocían el santo evangelio que lleva al creyente a vivir en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque en ese tiempo no estaban las escrituras que tenemos ahora. Los apóstoles lo estaban predicando, pero ellos creyeron en Jesús y lo aceptaron. Amén. Por eso la pregunta de Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen: no, ni siquiera sabíamos si existía. Cuando usted creyó, recibió de parte de Dios el Espíritu, pero para aquellos era muy poco familiar para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, renovando su fe en el Santo Evangelio, pero creyeron de corazón y fueron salvos por haber aceptado a Jesucristo. Amén. Pero ahora el cristiano de estos tiempos, al llegar a la iglesia y acepta a Cristo como su Salvador, si hubo arrepentimiento, puede ser lleno del Espíritu Santo o recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Amén. Y el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a toda verdad. Amén. Y nosotros podemos ver tantas cosas en la Biblia, como en el libro de Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Gloria a Dios. En el momento en que nosotros leemos estas escrituras, sabemos que en el bautismo del Espíritu Santo, como en el bautismo en agua, somos resucitados con Él mediante la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. En esa fe, en el acto de bautismo, cuando sale el cristiano del agua, ha salido de muerte a vida, ha nacido de nuevo. Amén. Nosotros nos movemos en la fe de Jesucristo, Gloria a Dios. en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Porque así como levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos también nosotros resucitados para ir con Él. Gloria a Dios. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos, dice el libro de Gálatas 3:27. Amén. O sea, los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Amén. Ahora tiene un compromiso. No es que bonito me bauticéis, voy para el cielo. Ahora comienza una vida ejemplar para el mundo entero y para sus hermanos, para la congregación. Tenemos una responsabilidad con Dios y con el mundo. Amén. El apóstol Pedro también testificó del evangelio del bautismo de Jesús en 1 de Pedro 3:21, diciendo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, en la obediencia el cristiano puede ser salvo, no quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Gloria. En ese bautismo, el bautismo no le perdona pecados. Se los perdonó Dios cuando aceptó a Cristo, si hubo arrepentimiento. El bautismo es para que usted, saliendo del agua, sea una persona renovada, una conciencia diferente, en la cual va a tomar conciencia de que ahora es responsable de predicar el evangelio, de ser ejemplo a toda la humanidad, para vivir como santos hijos de Dios. Y por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria. En esa resurrección que está hablando la palabra de Dios, es por eso es hermoso ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el texto que leyeron al comienzo dice: porque Él es la deidad de Dios. En Él habita corporalmente todo el ser que es Dios, Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de pecado era degollada para derramar su sangre después de llevarse los pecados de un hombre, imponiendo sus manos. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo fue la ofrenda de pecado que se llevó todos los pecados del mundo a través de su muerte en la cruz, para pagar el precio del pecado de la raza humana. Amén. Ahí se consumó la obra redentora de Jesucristo. En su muerte y resurrección dio el pago por usted y por mí, por el mundo entero. Gloria. Ahora tengamos presente, cuando nosotros creemos que Jesús fue bautizado, murió en la cruz y resucitó para volverse nuestro Salvador. Amén. El bautismo de Jesús por Juan y su sangre en la cruz tiene un significado especial y espiritual dentro del Santo Evangelio. El Santo Evangelio es lo único que le puede llevar a ser salvo. Gloria a Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo limpió todos los pecados de la raza humana, una vez para siempre. Fue el bautismo de redención que nos guió a recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Porque ahora todos nosotros ya no estamos solos, sino que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, si hubo arrepentimiento en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Ahora, el comprender el poder del bautismo de Jesucristo, ellos lo entendieron como una ceremonia, o muchos lo entienden como una ceremonia y no más. Pero para nosotros es testificar de la resurrección de Jesucristo y que somos nuevas criaturas, que también resucitaremos con Él.
Amén. Amén. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo forma parte del Santo Evangelio que cuenta cómo Él se llevó todos los pecados del mundo y aceptó el juicio por ellos, con el derramamiento de su sangre en la cruz. Amén. Él, aceptando o obedeciendo al Padre, viene a esta tierra a derramar su sangre para que el hombre fuera libre del pecado y de la muerte. Con su bautismo Jesús, el Cordero de Dios, quita los pecados del mundo. Amén. El libro de Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba testificando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a perdonar los pecados del mundo. Amén. Gloria a Amén. Dios. ¿De qué manera iba a perdonar los pecados del mundo nuestro Dios? Haciendo el sacrificio en la cruz. Amén. Él, siendo Dios, se sujetó a humillación hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Sí, amén. ¿Saben lo que significa la muerte en la cruz? Ahí iban los delincuentes o gente más mala que existía. Algo vergonzoso, crucificarlos en una cruz. Y el Señor tuvo que ir a la cruz, no por pecador, sino por santo, para poder limpiar los pecados del mundo. Amén. Nosotros, reconociendo que Él es el que quita el pecado del mundo, tenemos la fe puesta en Él para nosotros poder heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. También en el libro de Juan 1, 6 y 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, para creer en que Jesús era el Hijo de Dios. Él trajo ese testimonio al mundo, declarando que Él era el Cordero de Dios, que Él es la luz del mundo. ¿Por qué es la luz del mundo? Porque es el único que puede iluminar la vida del hombre que vive en las tinieblas. Porque el hombre fuera de Dios vive en las tinieblas. Sí, amén. Por eso dice su palabra que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. En esa luz admirable nosotros somos iluminados. Pablo dijo: luminarias sois en el mundo, porque ahora nosotros llevamos la luz de Cristo. Si somos luminarias en el mundo, ¿cuál es el compromiso de un hijo de Dios? No ir representando las tinieblas donde va, sino llevar la luz en su vida para poder ser luz entre las tinieblas, para poder iluminar la vida de tantos seres que viven las tinieblas en la oscuridad, Gloria. para creer en Jesús como nuestro Salvador y que se llevó todos nuestros pecados. Debemos de entender el ministerio de Juan el Bautista. Amén, gloria a Dios. Como está escrito en la Biblia, Él vino para testimonio. Él vino a testificar que Jesucristo era el Cordero de Dios. Amén. Él vino a enderezar aquellas sendas torcidas para que caminara el Hijo de Dios pregonando el Santo Evangelio. Gloria a Dios. Es ahí donde da inicio, termina un Antiguo Testamento y comienza un Nuevo Testamento,
porque no comienza el Nuevo Testamento con otra cosa, sino con la predicación de Juan el Bautista, bautizándolos en el río del Jordán. Sí, amén. Él pregonaba el perdón de pecados. Es por eso que aquellos hebreos se bautizaban solamente en el nombre de Jesús, porque todo el pueblo hebreo había sido bautizado con el perdón de pecados. Amén. Ahora el ser humano, en la ignorancia o maldad de corazón, se bautizan en el nombre de Jesús solamente, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. No reconociendo en dónde inició los mandamientos del Santo Evangelio. Amén. Inician con Juan. ¿Cómo bautizó Juan a Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor da la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora el entendimiento, el bautizo es sumergirse. No echarle agua a alguien en la cabeza como hace el mundo pecador, o hacerlo fuera del orden bíblico. Si usted no ha sido bautizado, medite que está haciendo o cómo está obedeciendo a Dios, porque el bautismo tiene que ser bíblicamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Sí, amén. Santo. Gloria al Señor. Amén. Ahora entienden por qué esa gente se bautizaba solo en el nombre de Jesús. Como en el mundo secular, que bautizan a los niños poniéndoles un poquito de agua, porque un pecador inventó, no podía ir, sentía el deseo y oía del bautismo del Señor y que le pusieran agua en la cabeza. Eso no es de Dios. El bautizo tiene que ser sumergirse para resucitar como resucitó Jesucristo. Sí, amén. Amén. Es por eso que a muchos se les hace dura la palabra de Dios. Hasta los discípulos le dijeron al Señor que dura es esta palabra. Pero no podemos callar una verdad bíblica. No podemos desobedecer a Dios. Amén. En el libro de Mateo 11:12 está escrito que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El arrebatar el reino de los cielos no es para todos. Amén. A las iglesias llegan muchos, aceptan a Cristo, se bautizan o reciben su milagro y ya no vuelven. En el apuro llegan, lloran y se van, reciben algo de Dios y no vuelven, y así vive el mundo. Pero usted no tiene que ver cómo viven esas almas. Usted llegó a la casa de Dios, aceptó a Cristo como su Salvador, séale fiel a Dios hasta el final. Amén. Amén. El llamarnos hijos de Dios es un compromiso con Dios y con el mundo entero. Amén. Sin embargo, nosotros tenemos que prestar atención a la frase desde los días de Juan el Bautista, porque ahí da inicio un santo evangelio que es el camino correcto a la salvación de nuestras almas. Amén. Nadie se salva por otro si está fuera de los mandamientos del Evangelio del Señor. Es ahí donde da inicio un nuevo pacto, un nuevo testamento en el cual nosotros nos vamos formando, siendo renovados día con día para encontrar la salvación de nuestras almas. Amén. Proclama ciertamente que el ministerio de Juan se conoció directamente con el ministerio de Jesucristo para nuestra salvación, porque ahí dio inicio la salvación de la raza humana. Amén. Gloria. Juan trajo y sufrió, dio su vida también en esta tierra por un propósito Amén. que Dios le había enviado para que Él fuera el que testificara de Jesucristo. Amén. Él testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora usted, todos ustedes y yo, ¿cuál es el testimonio? Cristo es nuestro testimonio. Amén.
Es ahí donde nosotros reconocemos el sacrificio de Jesucristo. Jesús quiere que entremos en el reino de los cielos mediante la fe y el temor a Dios. Pero Él nos permite entrar en su reino por nuestra fe y convicción en su sacrificio, sin tener en cuenta nuestras debilidades. O Él no vio que nosotros somos pecadores. Él en su amor dio su vida para que este ser pecador pudiera recibir lo santo de Dios en su Amén. corazón. Gloria a Dios. Amén. Así que este pasaje significa que las personas pueden tomar el reino de los cielos por la fe en el santo sacrificio de Jesucristo, guiándose por el santo evangelio del Señor, en donde dice que Jesús borró todos los pecados del mundo a través de su muerte y su sangre derramada en la cruz. Amén. En ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, ahí fueron perdonados nuestros pecados. Es por eso que el hombre y mujer, todo ser humano, tiene que vivir agradecidos en ese sacrificio, porque en ese sacrificio encontramos nosotros la salvación. Amén. Amén. Todos podemos volvernos hijos de Dios, pero para poder ser hijos de Dios debe de haber arrepentimiento de corazón y darle cumplimiento a los mandamientos de Dios. Y es ahí donde ustedes tienen el conocimiento de lo que hicieron. Otros no lo han hecho bien, pero allí está la promesa del Señor. Dice que si confesares con tu boca que el Señor es, que el Señor es el Hijo de Dios, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En el creer y confesar con nuestra boca nos puede llevar a encontrar nuestra salvación. Pero lo más esencial está en el versículo 10 de Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Por qué razón? Porque confesarlo muchos, millones lo hacen. Pero creerlo en el corazón para obedecerlo, muy pocos. El Señor dijo, cuando vio aquellas multitudes y dijo, que pocos me adoran con el corazón. De labios, muchos me adoran, pero con el corazón muy pocos. Es igual cuando vemos que alguien acepta a Cristo. Muchos lo hacemos de corazón y la mayoría lo hace por cualquier otra razón, no porque tenga el deseo en su corazón de serle fieles a Dios. Amén. Es por eso que hay que creerlo en el corazón y que ese corazón nos lleve a vivir confesando a Jesucristo como nuestro Salvador todos los días de nuestra vida. Amén. Creyendo en el santo evangelio del agua, la sangre y el espíritu. Amén. Son los tres que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El agua, la sangre y el espíritu. Ellos dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que con eso lavó nuestros pecados. Amén. Ahora, si usted ha hecho correctamente las cosas y recibió a Cristo y se arrepintió, se bautizó como debe de serlo, usted sabe y ha reconocido el poder del agua, la sangre y el espíritu de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bendito. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar.
Vamos a pedirle al Señor. Recuérdense que hoy tenemos Santa Cena, la presentación de nuestros hermanos bautizados. Gloria al Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que te manifieste grande y poderosamente en cada uno de tus hijos. Que tu preciosa sangre nos cubra de todo mal y peligro. Pidiéndote, Señor, que cada uno de nosotros reconozcamos el sacrificio en la cruz y que todos podamos ser guiados a la obediencia de tus santos mandamientos, de tu santo evangelio. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús pido, Padre, que el poder de Dios se mueva en este lugar, se manifieste en cada uno de tus hijos. Que cada uno de tus hijos pueda sentir esa presencia de Dios. Que todo aquel que tiene una necesidad ya no va a salir con la misma necesidad. El enfermo ya no saldrá enfermo. El atormentado ya no seguirá atormentado. Porque en el nombre de Jesús reprendo demonios. En el nombre de Jesús declaro sanidad. En el nombre de Jesús declaro un pueblo libre, no cautivo, porque en tu nombre declaro bendición, liberación, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.